Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo. En esta ocasión vamos a ver este primer material del curso del módulo Pensamiento Matemático Computacional. El contenido en esta ocasión, de esta semana, van a ser una serie de 6 tópicos. Los separé de esta manera por algún motivo, para que nosotros tengamos este material y cuando ustedes tengan alguna duda en algún punto específico, ustedes puedan regresarse y puedan revisar el material por semana. En esta ocasión vamos a ver estos 6 tópicos. El primero va a ser números reales, nos vamos a ir con números complejos, exponentes y radicales, expresiones algebraicas, ecuaciones, y finalmente vamos a ver las desigualdades. Entonces todos estos van a ser los tópicos con los cuales se van a trabajar las actividades de esta semana. Vamos a empezar con el primer tópico, que son los números reales. Este tópico es muy importante, muy interesante, porque es parte del álgebra elemental que tenemos que conocer nosotros. Entonces vámonos con este tópico. ¿Qué son los números reales? Entonces, considerando los tipos que conforman el sistema de números reales, estos números generalmente se representan con esta letra R, como lo ven aquí. Primeramente tenemos, como parte de los números reales, tenemos los números naturales. Y estos números naturales se representan con esta letra N, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Entonces, estos números son 1, 2, 3, 4 en adelante, ¿no? Entonces, si vemos aquí, el 0 no incluye los números naturales, ni los números negativos. Después tenemos los números enteros. Los números enteros se representan con esta letra como una letra Z, ¿verdad? Y los números enteros sí abarcan el 0 y los números negativos. Entonces tenemos los números enteros, van desde, digamos, menos infinito hasta infinito, ¿no? Luego tenemos los números racionales. ¿Qué es un número racional? Como nos dice aquí, un número que se puede expresar como una relación. Entonces tengo un número que es R, M entre N, donde M y N son números enteros. Y esta N que está en el denominador, recordemos que M y N son numerador y denominador. Esta N que está en el denominador debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, tenemos una indeterminación en esa parte. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de estos números racionales? Por ejemplo, sería un medio, ¿sí? Donde el valor de M aquí sería 1 y el valor de N sería 2. Tendríamos menos 4 quintos, donde el valor de M sería, digamos, menos 4 y el valor de N sería 5, o también podría ser el valor de M 4 y el valor de N menos 5, ¿no? Luego tenemos un número, por ejemplo, entero, que también se puede representar como un número racional. Vemos un número entero, por ejemplo, que es 35, se puede también representar como un número racional, o sea, 35 entre 1, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros estamos representando un número entero como un número racional. Tenemos, por ejemplo, un número decimal, que es 1.5, también se puede representar como un número racional, que es 15 entre 10, por ejemplo. O un número negativo, que sería menos 0.5, que sería menos 5 entre 100, por ejemplo. Entonces sería la manera de representar un número racional. Ahora nos vamos con los números irracionales. Seguimos con los números reales, ¿no? Entonces, un número irracional lo vemos de este tipo. Es raíz de 3, por ejemplo, raíz de 5, raíz cúbica de 2, número pi, 2 entre pi. ¿Qué característica tienen estos números irracionales? Los números irracionales tienen la característica que no se pueden representar mediante una relación, como vimos anteriormente, por eso el nombre, la relación m entre n, donde m y n son números enteros, entonces no hay una forma de representar esto. Y tienen una característica muy peculiar, ahorita lo vamos a ver. La característica peculiar justamente de los números racionales es que su decimal, como nos dice aquí, es periódico. Entonces, como lo vemos, un cuarto, por ejemplo, sería 0.25 y seguido por 0, ¿no? Pero esto seguido por 0 lo podemos poner como una, digamos, rayita en la parte superior que indica que eso continúa, ¿no? Por ejemplo, 2 tercios, son 2 enteros, 2 y 3, y entonces nos quedaría 0.666. Entonces es un decimal periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Que se está repitiendo constantemente. Aquí vemos que se repiten los ceros, aquí vemos que se repite el 6, entonces sería 0.6, y le ponemos una rayita arriba, significa que se va a repetir. Luego tenemos otros números, por ejemplo, el 157 entre 495 son dos números enteros y su decimal nos queda, su relación más bien nos queda de esta manera, punto 317, 17, 17 y vemos que se repite el 17, ¿no? Entonces le ponemos punto 317 y el 17 le ponemos una rayita arriba, digamos que eso va a significar que se va a repetir. Tenemos 9 séptimos, que este va a ser el decimal, y si vemos, se repite 28571, se va a repetir nuevamente aquí. Entonces, ese va a ser la periodicidad que va a tener este número decimal, ¿no? En este caso, o un número racional.
¿Qué sucede con los números irracionales? Por su parte, el número irracional, por ejemplo, raíz de 2, no tiene, digamos, un periodo como lo maneja aquí. O sea, no hay una forma de repetición como lo veíamos anteriormente. Aquí vemos que esto no se va a repetir nunca, ¿sí? Van a haber números, pero no se van a repetir nunca. Lo mismo sucede con el número pi, que sería, por ejemplo, 3.141592 y así va, ¿no? Y nunca se repite. Entonces, este número pi, nosotros lo que hacemos a veces es aproximarlo, ¿no? O sea, por eso no le podemos poner una rayita aquí encima. ¿Por qué? Porque no hay una forma en que se repita ese número. Entonces, lo que hacemos es lo aproximamos. Entonces, ponemos pi es aproximadamente igual a ¿qué? Pues a veces decimos 3.1416, por ejemplo. Entonces, simplemente lo que hacemos es tener una aproximación. Vemos entonces, en esta ocasión, vemos en esta representación, podemos ver cómo están separados los números, por un lado los números racionales y por otro lado los números irracionales. Dentro de los números racionales entonces tenemos los enteros. Decíamos que los enteros los podemos representar como un número racional también, ¿no? Menos 3 entre 1, por ejemplo, sería un número entero. Entonces, dentro de los números enteros tenemos los números naturales. ¿Sí? Entonces serían, digamos, los números naturales serían los números nada más positivos, enteros positivos, como lo vemos aquí. Entonces, esto me va a servir mucho para poder identificar los diferentes tipos de números. Vemos aquí números racionales, que abarcan los enteros y naturales, y los números irracionales. Entonces, son estos dos grandes vertientes. Ahora, vemos algunas características o las propiedades de los números reales. ¿Cuáles son? Tenemos propiedad de la suma, o la propiedad conmutativa. Lo que podemos hacer es cambiar el orden. Aquí vemos que conmutamos, cambiamos el orden tanto en la suma y en la multiplicación, y no hay ningún problema. Entonces, 7 más 3 igual que 3 más 7. O 3 por 5 igual que 5 por 3. Tenemos la propiedad asociativa, donde vamos a estar asociando ciertos términos. Por ejemplo, sumamos primero 2 más 4, luego le sumamos 7. O sumamos 4 más 7 y luego le sumamos el 2, ¿no? Recuerden que siempre se va a hacer primero la operación que va dentro del paréntesis. También sucede lo mismo con la multiplicación. A por B por C, puedo asociar primeramente, multiplicar A por B, como aquí tenemos el ejemplo, 3 por 7, y finalmente lo multiplicamos por 5. O multiplicar primero 7 por 5 y luego multiplicamos por 3. Entonces no importa, digamos, el orden ahí. Y luego tenemos la propiedad distributiva. Esta propiedad es muy importante porque después la vamos a estar retomando en todo el curso prácticamente. Hay que recordar esta propiedad distributiva donde tenemos A por B más C. Entonces, A por B más A por C, ¿no? Y también tenemos B más C por A. Entonces, nos quedaría A por B más A por C, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos la propiedad distributiva. Y vemos aquí, entonces va a quedar 2 por 3 más 2 por 5, ¿no? Como lo tenemos de este lado. Hay que recordar esta propiedad, a veces causa un poco de confusión.